Reciban el saludo del Ministerio Cristiano Logos Perú, que en convenio con el Instituto Bíblico Internacional IBI, vamos a iniciar en una aventura de poder tomar este estudio de métodos de estudio bíblicos y reglas de interpretación. Gracias al pastor Francisco Muñoz de Ecuador, de la Misión Cristiana Pentecostal Siloh, que nos ha pedido que iniciemos este curso, y luego hemos sido invitados, Pastor Jorge Valle de Salvador. Gracias a todos los que están aquí de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar este tiempo pidiéndole a la misionera Victoria, por favor, que nos dirija en una palabra de oración, ella desde Huancayo, Perú. Aleluya. Muchas gracias, pastor. Muy buenas noches, pastores, pastoras y hermanos en general. En esta noche vamos a dar inicio orando y pidiendo a Dios que sea con nosotros en esta noche. Aleluya. Oramos al Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias una vez más en este día, amado Dios. Padre, gracias por esta plataforma que tú nos has dado, Señor, para compartirnos, Padre, en esta enseñanza, Señor. Oh, amado Dios, gracias por tu palabra. Aún tu palabra dice, Señor, por falta de conocimiento, Padre, cometemos a veces errores y todavía, Señor, de experiencia. Padre, en esta noche te pedimos especialmente, Señor, por este grupo, Padre, de Misión Cristiana, Señor, Pentecostal, por el pastor Francisco Muñoz. Padre, gracias por este grupo y los hermanos, Señor, que están interesados, Padre. Estamos con un solo espíritu, Padre, de seguir aprendiendo. Oh, amado Dios, gracias. Tu palabra dice, Señor, prepárate para que no tengas de qué avergonzarte y uses bien la palabra de verdad. Oh, amado Dios, gracias por esta oportunidad. Ahora que estamos reunidos, Señor, los países, Padre, de Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, El Salvador, Estados Unidos. Oh, amado Dios, gracias. Estamos en un conjunto, Padre, como un cuerpo tuyo, amado Dios. Gracias por esta oportunidad. Te agradecemos también por la vida del pastor, Señor César Mamani, Padre. El Señor, desinteresadamente, Padre, hace todo lo posible de poder prepararnos y, Señor, hacer conocer tu palabra sobre todo, amado Dios. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Y, Señor, toma control, Espíritu Santo, en esta noche. Señor, tú conoces el ámbito de cada uno de nosotros, Padre. Señor, toma control, Espíritu Santo, en esta noche. Y, Señor, empezamos en tu nombre, amado Dios. Gracias una vez más por esta oportunidad. Y seas tú, Señor, una vez más tomando control en todo. Gracias, Padre amado. Alabado es tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén, pastor. Muchísimas gracias, misionera. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, tú eres el todo para nosotros, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor, por todo. Y ahora, oh Dios, toma todo este tiempo para poder compartir lo que tenemos que compartir esta noche. Todo que sea para tu gloria, para tu honra. Que todo sea para tu gloria y tu honra, bendito. Gracias, muchas gracias te damos por todo lo que eres
en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias. Quisiera iniciar comentando algo que siempre sucede alrededor de nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios en algún lugar, estamos haciendo un devocional en conjunto y leemos un texto, entonces, y comenzamos a comentar. Entonces Juan dice, bueno, yo entiendo de esta manera. María dice, bueno, si usted entiende de esta manera, yo creo que es de esta manera. Y el líder dice, yo entiendo de esta manera. Entonces veo tres interpretaciones de un solo texto. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que no debe ser así. Este mundo postmoderno nos ha plagado de eso, de que cada uno tiene su propia idea y por lo tanto también cada uno tiene su propia interpretación. Y no debe ser así. Por eso es que estamos iniciando este curso. Este curso es un curso del Instituto Bíblico Internacional. Es un instituto reconocido. Ahí en la fotografía se ve al Pablo Lambert, que es el director a nivel latinoamericano, y Luis Trujillo también, que es nuestro coordinador a nivel latinoamericano. Se ve el PPT, ¿verdad? Confírmeme. Sí se ve, pastor, sí se ve. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, y este programa es un programa que está constituido por 10 módulos. 10 módulos es un programa que se ha condensado de una manera que contiene todo lo que es la teología bíblica y sistemática. Eso es lo que estamos llevando, y en esta ocasión vamos a llevar el primer libro, Métodos de Estudio Bíblico y Reglas de Interpretación. Métodos de estudio bíblicos y reglas de interpretación, es lo que vamos a ir llevando, ¿no? Ahí hay un pensamiento en este manual, vamos a llevar este manual prácticamente, vamos a desarrollar este manual. Entonces, dentro del manual hay un pensamiento, dice, estudie la Biblia de Dios para conocer al Dios de la Biblia. ¿Cómo podemos conocer a Dios si Dios es espíritu? Podemos conocer a Él a través de su palabra. Recordemos que la Biblia es la revelación de Dios que nos dio a cada uno de nosotros para conocerle a Él. Nosotros no tenemos que inventar figuras o inventar un personaje que no es bíblico. En cierta ocasión alguien me dijo, vi al Señor. Así le digo, a ver, ¿cómo era el Señor? Era con su barba larga, su cintura, su cinto rojo, y entonces, pero cuando yo miro a Jesús resucitado en el Apocalipsis, no es así. Es más, cuando Juan lo miró, no podía soportar el resplandor de su gloria. Pero cuando alguien me dice, vi al Señor y no le pasó nada, entonces yo estoy diciendo, eso no es cierto porque no es bíblico. Así que nosotros todos tenemos que conocer todo esto a la luz de la Biblia. Ahí tiene usted el índice. Usted en el libro también tiene, a todos los alumnos de Ecuador ahí lo tiene. Vamos a hacer una introducción. Hoy vamos a tener una clase simplemente de introducción. No vamos a alargar mucho para iniciar. Luego viene procedimiento para el estudio bíblico sistemático, ¿no? Luego viene el plan sugerido para un estudio bíblico sistemático y también viene una bibliografía. Así que entremos ahora en esta aventura, en este estudio. El estudio de la Biblia es el mejor camino para descubrir la verdad espiritual. El estudio de la Biblia es el mejor camino para descubrir la verdad espiritual. No hay joya más preciosa que aquella que tú mismo has extraído. Tengo una ilustración para ello.
Cuando usted, por ejemplo, quiere hablar de un pescado, usted puede ir y leer un libro acerca del pescado, acerca de lo que otros dicen del pescado, o tú puedes ir a pescar y tú mismo abrir ese pescado, estudiar ese pescado. Muchos de nosotros nos hemos mal formado y simplemente no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia por nosotros mismos, sino leemos libros, repetimos lo que otros dicen, pero cuando uno va a las escrituras, en la escritura no encuentra algo como, por ejemplo, algunos prohíben hacer deporte porque dice el ejercicio corporal no aprovecha. Pero si usted va al texto, entonces usted va a entender que no dice así. En el texto dice el ejercicio corporal para poco aprovecha. Hay una diferencia, nada, poco. Así que por eso es que todos nosotros debemos amar estudiar la Biblia por nosotros mismos, investigar por nosotros mismos, sacar conclusiones por nosotros mismos y luego ir y comparar con otros comentarios. Al estudiar este curso tenemos que entender qué es la Biblia. La Biblia es el libro más singular, es un libro único en toda la literatura humana. Si usted compara la Biblia con otras literaturas antiguas, las literaturas antiguas han quedado obsoletas. Pero la Biblia, a pesar de tener tantísimos años, a pesar de eh, haber sido atacado, haber deseado ser desaparecido, la Biblia sigue vigente, la Biblia sigue multiplicándose, sigue creciendo su lectura en el mundo entero. Para nosotros, la Biblia es una joya, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es un libro singular, único, diferente, no se puede comparar a ningún otro libro. Y está escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años y por lo menos 40 autores, por lo menos, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. En 3 continentes, Asia Menor, Europa, África. Tiene dividido en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo constituido por 66 libros, o perdón, por 39 libros, y el Nuevo por 27 libros. Ahí hacemos un paréntesis ahora. Es un libro que fue escrito por lo menos 40 autores. Muchos no se conocieron. Un ejemplo claro es Isaías a Mateo, son 700 años. Isaías escribiendo su libro, 700 años después escribe Mateo. Isaías está escribiendo en hebreo, Mateo está escribiendo en griego, en diferentes lugares. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, no hay contradicciones y hay un solo pensamiento, hay una unidad incomparable. Imagínese usted si yo a la misionera Victoria de Huancayo le digo, por favor, escríbame un párrafo en quechua, y luego le digo a Ligia Estela de Ecuador, por favor, en un dialecto escríbeme este párrafo, y luego a Clara Gil le digo, escribe esto en un párrafo, y traigo todos los párrafos. ¿Ustedes creen que va a haber unidad? Eso es imposible. Eso es imposible. Pero en la Biblia se ve una unidad. A pesar de que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes lenguas, en diferentes continentes, hay una unidad. Eso lo hace un libro diferente, único, milagroso. Entonces,
tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El canon judío está compuesto por la ley, los profetas, los salmos. Cuando Jesús le dice, tienes a la ley y a los profetas, no se está refiriendo a las personas, se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento. Tiene una característica de inerrante, infalible e inmutable. No hay error. Tantos opositores han tratado de descubrir un error en la Biblia. Arqueólogos han hecho investigaciones tratando de descubrir un error en la Biblia. Y en el afán de tratar de descubrir un error, al contrario, van encontrando argumentos que favorecen a la palabra del Señor. Por ejemplo, las profecías que están en el Antiguo Testamento se cumplen fielmente. Las profecías que están en el Nuevo Testamento se están cumpliendo fielmente. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es infalible, no falla. Y también es inmutable, porque como ya comenté, muchas veces se ha querido desaparecer este libro sagrado. No se puede. Tiene un contexto cultural que es en el Oriente, ¿no? Y al final decimos lo que dice la misma palabra de Dios. El autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usando a santos hombres de Dios para escribir lo que el Espíritu Santo les impulsó a escribir. Por eso es que hay esa unidad. Dicho todo esto, entonces vamos a entender que la Biblia es una revelación especial de Dios que tiene tres aspectos fundamentales, esta revelación divina. Primeramente vamos a encontrar la pregunta, ¿quién es Dios? Siempre el hombre se ha hecho esa pregunta, siempre los filósofos también hacen esa pregunta. Los religiosos hacen esa pregunta. Y por supuesto, hay respuestas que se busca en libros extrabíblicos, se busca respuestas en libros esotéricos, pero nosotros tenemos que entender que el único manual, el único libro que nos va a responder quién es ese Dios, que nos va a enseñar acerca de su persona, es la Biblia. Y la Biblia nos dice, la Biblia es teísta, por supuesto, habla de un Dios personal. No es un Dios impersonal, no es una energía, es una persona. Y eso lo vamos a estudiar en otro curso. Además, dentro del contenido de la Biblia está, ¿qué ha dicho Dios? Su mensaje. Y vamos a entender que el centro de todo el mensaje es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio del reino de Dios, entronizando al Rey de Reyes, Señor de Señores, para toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el personaje central en la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en su mensaje nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje central. ¿Qué ha hecho Dios? Su obra, ¿no? Entonces, su persona, ¿no? ¿Qué nos ha dicho? ¿Y qué ha hecho? Su obra. Desde la creación hasta la consumación de los tiempos. Y siendo lo más trascendente la obra realizada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo resucitando, venciendo la muerte para darnos una esperanza y una seguridad eterna. Esa es la Biblia, mis amados siervos, siervas del Señor. Entonces, dicho esto, ahora entramos a la introducción y vamos a decir que hay muchas formas de estudiar la Biblia y hay muchas herramientas excelentes. Pero lo más importante que debes recordar es que para estudiar la Biblia, para estudiar lo que dice la Biblia, debes leerla por ti mismo. Debes leerla por ti mismo. Uno. De tal manera que te va a ayudar a descubrir lo que dice la Biblia. Y luego, lo que significa para aplicar en tu vida. 3 pasos
que vamos a ir viendo en todo esta materia. Vamos a entender lo que dice el texto. Voy a leer el texto y yo mismo voy a entender el texto. Y posteriormente eso me va a ayudar a interpretar qué está diciendo Pablo, qué está diciendo Pedro, qué está diciendo Juan, por qué está usando ese lenguaje. Y luego recién yo puedo ir y aplicar a la vida. En estos tiempos modernos se hace al revés ahora. En estos tiempos donde se trata de satisfacer al público, al oyente, simplemente se usa el texto y se aplica el texto. No hay interpretación del texto. Y entonces las predicaciones son más motivacionales. Las predicaciones son más al gusto del cliente. Jesucristo ha salido del centro del mensaje, ¿no? Los llamamientos vienen de esta manera. ¿Cuántos quieren ser sanados? Pero no le hablas de la cruz del Calvario, no le hablas del pecado, no le hablas del costo de seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no el predicador, el maestro, no estudia la Biblia, simplemente agarra un libro, 1000 sermones preparados, agarra, abre el libro y comienza a decir lo que dice el libro, pero por sí mismo no ha investigado. Cuando estuve estudiando en la Escuela Superior de Teología, un profesor mencionaba esta historia. Un pastor venía siempre y tenía un libro debajo del púlpito y simplemente llegaba y abría el libro y predicaba. Y este grupo de jóvenes un día escondieron el libro y el predicador vino corriendo y buscaba el libro para predicar, no encontró el libro, no tenía nada que predicar. Entonces lo que queremos nosotros entender es que lo más importante es que nosotros debemos leer la Biblia. Por eso les animo a todos ustedes ahora a comenzar a leer la Biblia sistemáticamente desde Apocalipsis hasta Génesis. Lee la Biblia y luego vamos a darte reglas para ver cómo debes interpretar y luego recién tendrías que aplicar a la palabra del Señor. Este estudio es una introducción a métodos básicos del estudio bíblico y reglas de interpretación, con especial énfasis en la adecuada comprensión. Pero no solamente hay que comprender, hay que obedecer la palabra del Señor. Por eso en el manual usted va a encontrar muchos ejercicios espirituales. El manual tiene 3 partes, cada capítulo. Primero está la lección, segundo está la reflexión de todos los textos bíblicos y tercero hay un cuestionario que usted continuamente va a estar rellenando y le va a llevar a poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Los estudiantes van a aprender a determinar qué es lo que dice la escritura, cuál es el significado de esa escritura y cómo debe aplicar en su vida esa escritura. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado al final de este módulo estarás equipado para estudiar la palabra por ti mismo. Ya no dependerá solo de las interpretaciones de otros y aumentará tu conocimiento acerca de Dios, porque recuerde, está estudiando la Biblia y la Biblia nos habla acerca de Dios y de sus caminos. Serás fortalecido grandemente en tu fe personal, reconocerás la autoridad de la palabra infalible en tu diario caminar. Entenderás que el manual de vida y de fe es la Biblia, la palabra de Dios. Y estarás más consciente de todo lo que significa estar con Cristo cada día de tu vida. Bien, entramos al punto número 1. Primeramente tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No es un libro más.
Usted no tiene que actuar como los religiosos que simplemente por costumbre abren esta Biblia. Usted tiene que entender que esta Biblia, por ser palabra de Dios, tiene poder, es poderosa. Por eso el texto ahí que está en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Esta palabra tiene vida, esta palabra ha transformado muchas vidas. Esta palabra ha fortalecido a muchas vidas. Esta palabra ha consolado a muchas vidas. Esta palabra ha hecho que mucha gente aumente su fe y han creído en milagros. Esta palabra tiene poder. Y dice el texto que es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Esta palabra no se queda aquí solamente en la mente. Esta palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y aún esta palabra analiza nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No es un libro más. Esta palabra tiene poder. Por eso nosotros tenemos que partir con esa premisa, entendiendo que esta palabra tiene poder. Que dice Isaías 55:10, ¿no? Las palabras de la vida tienen poder para cambiar vidas. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega y la germina y produce, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios. Esta es una metáfora. La palabra de Dios dice es como la lluvia y la nieve que viene, riega y produce. Una vez yo encontré a una persona en un taxi y cuando le expliqué que estaba llevando una película de La Cruz y el Puñal, él me dijo, la película de Cruz. ¿Sabe qué? Hace 20 años alguien me habló de la palabra de Dios, hoy soy cristiano. Usted tiene que tener esa confianza. La palabra de Dios tiene poder, es vida y poder. Por eso la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará. Mire usted nomás en el ejemplo de Moisés. A Moisés se le habló de la palabra de Dios solamente hasta destetar su madre y luego lo entregó a los egipcios, donde estudió en un colegio no cristiano, en una universidad no cristiana, pero a los 40 años estaba consciente de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para producir frutos en la vida del ser humano. En 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, no recibiste, no como, lo recibiste, perdón, no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está diciendo que cuando yo les fui a hablar, ustedes no lo miraron solamente como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, como palabra de Dios, como una palabra que tiene vida y que tiene poder. Y cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender eso, que la Biblia es palabra de Dios que tiene vida, que tiene poder. Cuando usted habla de la palabra de Dios, cuando usted testifica la palabra de Dios, cuando usted enseña la palabra de Dios, usted tiene que estar consciente de que esa palabra tiene vida y tiene poder y que nunca va a volver vacía, va a dar su fruto. Aunque ese momento usted no vea, pero va a ver. En segundo momento, cuando decimos que la palabra tiene poder inherente, ¿no?, para llevar los deseos de Dios, entonces la palabra de Dios tiene poder para convertir al incrédulo. Pedro 1:22, 1 Pedro 1:22 dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas. Al obedecer la verdad, la palabra, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios quien va a persuadir, quien va a redarguir el corazón del ser humano. En estos últimos tiempos hemos cambiado eso, ¿verdad? En estos últimos tiempos ya no creemos que es la palabra de Dios. En estos últimos tiempos ahora tratamos de contar nuestra historia, tratamos de contar de nuestros viajes, tratamos de impresionar, pero ¿por qué no predican? No, no, es que la gente se va. No, no. No es nuestra palabra. No son nuestros pensamientos positivistas. Nuestro mundo está plagado ahora de pensamientos positivistas. Tú puedes si lo haces, ¿no? Hay libros que hablan de que el centro del poder está en el hombre. No habla nada de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender esto a la luz de este estudio, que es la palabra, es la Biblia que tiene el poder para convertir al incrédulo. Mi testimonio puede ser un apoyo. Un pensamiento puede ser un apoyo, pero el que va a redarguir, el que va a penetrar hasta lo más íntimo del ser humano, es la palabra. Por eso tenemos que entender la palabra, leer, entender y aplicar. Leer, entender y aplicar. Si no damos esos tres pasos, es incompleto. Estamos incompletos. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios. Has renacido por la palabra de Dios. No de simiente corruptible, no de ningún hombre, no de ningún predicador, no de ningún maestro. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene poder para tocar el corazón de los pecadores, ¿no? Y redarguirlos. En segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Miren, esas sagradas escrituras que has aprendido desde la niñez para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién va a llevar a los pies? ¿Qué va a llevar a los pies? Perdón, ¿qué va a llevar a los pies de Jesucristo? Es la palabra de Dios. Tenemos que hablar. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Antes de ese versículo 16, él explica dónde está el poder. Está en el mensaje de Jesucristo, que vino a este mundo, que murió por nosotros y que resucitó. Ahí está el poder. El poder no está en la elocuencia. El poder no está en el conocimiento. El poder está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene como personaje central a Jesucristo. Mencioné ya eso. Él es el personaje central en toda la Biblia, ¿no? Pero también tenemos que decir que la palabra de Dios tiene poder para combatir el pecado que hay en nosotros. Todos hemos nacido en pecado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y la palabra de Dios nos va a ayudar a todos nosotros, ¿no? Nos va a ayudar a combatirla. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ah? ¿Con qué enderezará el joven su camino torcido? ¿Con qué enderezaremos nuestro pensamiento distorsionado? ¿Con qué enderezaremos nuestras actitudes egoístas? Dice, con guardar tu palabra, con practicar tu palabra, con vivir tu palabra, ¿no? En el Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque tenemos que entender en la pedagogía que nuestros valores vienen por nuestros conocimientos. Si yo le preguntara en este momento
y le dijera, ¿qué significa la palabra conciencia? Usted se va a dar cuenta que la palabra conciencia es una palabra compuesta con ciencia. Lo opuesto sería sin ciencia. Y si yo pongo un sinónimo a ciencia, sería con conocimiento y sin conocimiento. Por eso que cuando usted no era cristiano, sus valores eran diferentes. Su comportamiento con las damas era diferente. eh, su comportamiento con la naturaleza era diferente. Pero cuando usted viene a Cristo y usted cambia su conocimiento, como dice Pablo en Romanos, con la palabra de Dios. Entonces, ese conocimiento de la palabra de Dios le da otros valores. Usted ya valora a la mujer como una imagen de Dios. Usted valora la naturaleza como una creación de Dios. Entonces, sus valores cambian, producto de el conocimiento que usted tiene, va adquiriendo. Por eso nosotros tenemos que renovar nuestro conocimiento. Y qué bendición tener la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y esa palabra va a ir cambiando nuestros pensamientos, ¿no? Esa palabra va a ir trabajando en cada una de nuestras vidas, ¿ya? Pero también tenemos que entender que la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios tiene poder para producir un crecimiento espiritual. Ahí en la imagen usted ve a un bebé, a un niño, a un joven, un adulto, más adulto. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dice, ¿cómo, qué es lo que va a producir ese crecimiento espiritual? Pedro dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese texto? Que debemos desear la palabra de Dios no mezclada. Palabra de Dios con el pensamiento del profeta. No, 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 nada de eso. No. Palabra pura. Palabra pura. No mezclada, no adulterada. Biblia pura. Por eso estamos animándole a usted a leer por usted mismo la Biblia. Lea. Lea sistemáticamente desde Génesis hasta Apocalipsis. De repente usted no la va a entender, pero va ingresando ya a su subconsciente. La segunda vez que lee otra vez, la tercera vez que lee otra vez, pero también cuando usted está escuchando un mensaje, el Espíritu Santo va a traer a su memoria lo que ya usted ha leído. Por eso cada uno de nosotros debemos desear como niños recién nacidos, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Usted quiere crecer en la gracia del Señor, usted quiere crecer como siervo, como sierva, usted quiere ser un gran hombre, una grande mujer de Dios, a esos grandes hombres de Dios que Dios ha utilizado. Yo les he escuchado que leen la Biblia 8, 10 veces al año. Siempre cuando he enseñado en seminarios, en centros teológicos, he hecho esta pregunta. Levanten su mano, ¿cuántos han leído su Biblia de Génesis a Apocalipsis este año? Una o dos manos, no más. Y algunas veces los ancianos. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús ha hablado, esas palabras que están registradas en la Biblia, son espíritu y son vida, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que si queremos crecer espiritualmente, tenemos que entender lo que es la palabra de Dios. Y estamos mirando solo un tema de introducción. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder, ¿no? ¿Y tiene solo poder para nuestro crecimiento? No. La palabra de Dios también tiene poder para revelar claramente nuestros verdaderos motivos. ¿Qué motivaciones hay dentro de mi corazón? Una vez más leemos Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No repita lo que otros dicen.
la palabra de doble filo. Ahí no dice de doble filo, ahí dice de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra nos examina, la palabra nos examina. ¿Cómo estamos delante de Dios? Cuando usted lee la palabra, es como un espejo, usted se va a mirar. ¿Quién es usted? Lo monstruito que somos todavía y que necesitamos restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios ha hablado a muchos hombres, a muchas mujeres. La palabra de Dios, como dice este texto, penetra hasta lo más íntimo del ser humano. Cuando habla de tuétano, imagínense, es a lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios también tiene poder para hacernos semejantes a la imagen de Cristo. El texto que vemos en Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, todos nosotros tenemos que entender que nuestra meta final es ser como Cristo, ¿no? En la clase de, en la clase de hacedores de discípulos ya hemos entendido que tenemos que sacar de nuestro lenguaje, miren a Cristo y no me miren a mí. ¿Por qué? Porque como discipulador, tú tienes que reflejar la imagen de Cristo. ¿Y quién te va a ayudar? ¿Qué te va a ayudar a crecer y ser semejante a Cristo? Es la palabra de Dios. Una vez más, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Qué debo hacer? La Biblia le tiene que decir qué hacer. Le voy a comentar una historia. Yo trabajaba para una iglesia que ahora es una iglesia grande y llegó un momento que se dividió de la iglesia central y yo estaba en el medio. ¿Qué hago? La iglesia que se iba era una iglesia próspera, una iglesia bendecida, y acá la iglesia donde yo congrego hasta ahora, por cierto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si preguntaba mi bolsillo, me iba con la iglesia que se estaba partiendo. Entonces comencé a leer la Biblia, pues. ¿Qué dice la Biblia? Y a la luz de la Biblia tuve que volver a mi iglesia. Y por eso estoy en mi iglesia. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde buscas consejo? ¿En la psicología o en la palabra de Dios? ¿Cómo ser un buen esposo? Hoy nuestras conferencias están plagadas de psicología. O te dicen, mira, en mi país se hace así. ¿Cómo corregir a tus hijos? Igual. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, ¿y qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Recuerden, todos nosotros tenemos una meta, llegar a la imagen y semejanza de Cristo. Todos. Usted es un pastor, tiene que ser un pastor y su meta es llegar a ser como Cristo. Usted es un maestro, su meta es llegar a ser como Cristo, ¿no? Usted es un evangelista, Pastor Muñoz es un evangelista, su meta es llegar a ser como Cristo, todos nosotros. Por eso Pablo decía, mira, yo no necesito cartas de recomendación porque vosotros sois cartas abiertas. Todos nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta y tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo, siervos y siervas. No nos conformemos con lo que somos. No, nadie me va a cambiar porque yo soy así. Eso es falso. Todos tenemos que llegar a esa meta. El texto dice en Santiago 1:22,
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Creo que en los tiempos de Jesucristo ya hemos visto a los grandes fariseos que ponían cargas sobre los creyentes que ni ellos mismos podían llevar. Y hoy mismo también, por ejemplo, nuestro liderazgo es un liderazgo más empresarial que un liderazgo tipo Jesucristo. Hoy es un liderazgo donde piden ser servidos, pero el liderazgo de Jesús dijo que el que quiere ser grande en el reino de Dios, siervo de todos serán. Todos nosotros tenemos que entender que si yo solamente soy oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, estoy mal, ¿no? El texto dice es como un espejo que mira su rostro natural, deja de mirar el espejo y ya está, y se considera a sí mismo y se va y pronto olvida lo que era. Y la palabra de Dios continuamente nos tiene que recordar quiénes somos y qué tenemos que ser. Y la palabra de Dios nos tiene que ayudar a ser semejantes a Cristo. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de su obra, será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios, ¿no? Será bienaventurado en lo que hace. Y también el texto en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. La palabra de Dios tiene poder para hacernos semejantes a Cristo. Así que en esta clase introductoria hemos visto que la palabra tiene poder, ¿cierto? La palabra tiene poder, ¿no? Para tocar la vida del incrédulo. La palabra de Dios tiene poder para convertir al incrédulo. La palabra de Dios tiene poder para combatir el pecado. La palabra de Dios tiene poder para crecer espiritualmente. La palabra de Dios tiene poder para revelar claramente los motivos que hay dentro de nosotros. Y la palabra de Dios tiene poder para hacernos semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora la pregunta para esta clase introductoria ¿eres un mero seguidor o eres un discípulo auténtico? Colosenses 3:9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? ¿Eres un mero seguidor o eres un discípulo auténtico? Así que ahora voy a dar la oportunidad para que ustedes puedan comentar. Adrián, por favor, y todos ustedes complementen esta clase, enriquezcan esta clase, porque hay un grupo de hermanos de Ecuador que están llevando por primera vez este curso. Así que, por favor, les pido que nos apoyen ahora. Comenten, pregunten. Amén, amén. Amén. Adrián, ¿algo tienes que decir? Sí. Gracias, Pastor César, por la clase y una bendición poder conocer la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra de Dios que cada día nos fortalece, nos anima y en el ministerio, pues, para predicar la palabra, ¿no? Y damos gracias a Dios porque podemos conocer un método, ¿no? Un camino de leer la escritura
y no solamente leerlo, sino entenderlo, ¿no? Porque muchas veces leemos, pero a veces no lo entendemos. ¿Y cómo podemos aplicar la palabra, ¿no? Por eso que a veces no nos animamos a estudiar la escritura, pero ahora con este método podemos no solamente leerlo, sino también entenderlo, ¿no? Y aplicarlo a nuestra vida, sobre todo en el ministerio, podemos ministrar el tema de la salvación, ¿no? El tema que podemos llevar la palabra de Dios a todo lugar. Por ejemplo, hoy día se predica, en el caso de Pedro, predicó un mensaje y 3.000 convertidos, ¿no? Y hoy día se predica 3.000 predicaciones, ningún convertido. ¿Por qué? Porque no hay mensaje bíblico, ¿no? Sino puro masaje bíblico, ¿no? Puro masaje. Entonces, pero ahora con la palabra podemos bendecir, ¿no? Edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, Pastor César, muchas gracias. Gracias, maestro Adrián. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Amén, mi amado pastor. Dios me lo bendiga en esta preciosa Adelante, noche. adelante, con Cada toda uno libertad. de los que están presentes por este medio. Un saludo y un abrazo cordial. Amén. Muy contento y gustoso. Soy de la República del Ecuador, como usted decía. Y verdad es, muchas veces estamos como el eunuco. Estamos leyendo, pero muchas veces no avanzamos ni progresamos en conocimiento. Y por este medio se le agradece mucho, primeramente a Dios y luego a ustedes, como parte del cuerpo de Logos, en el cual nos permiten ensanchar un poquito más el conocimiento en conforme a la palabra. Gracias, Pastor Muchas gracias. Quispe. Pastor, Adelante, adelante. Pastor, bueno, es importante, ¿no? De lo que usted pudo decir al inicio, ¿no? De leer la Biblia de una manera sistemática. Realmente a veces agarramos la Biblia, tomamos la Biblia en nuestras manos y desconocemos cuántas personas pudieron haber escrito, el tiempo, los contextos históricos en los que se desarrolló. La leemos como un libro más y no lo leemos como ese manual de vida donde nos nutre, donde, como la misma palabra dice, donde penetra, porque la idea es que penetre en nuestro ser para confrontarnos, para alimentarnos, para guiarnos, para hacer esa luz, como dice la misma palabra, lámparas a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es importante, ¿no? Cuando vamos a hacer un estudio como este de interpretación, saber qué es lo que vamos a interpretar, cuál es la herramienta que Dios nos está dando, ¿no? Y de verdad que, bueno, tengo una gran bendición y bueno, muy contento, pastor. Dios le bendiga. Gracias. La idea es eso. Tenemos que iniciar recordando qué es la palabra de Dios. Una vez más, no es un libro más. Es la palabra escrita de Dios por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra vigente, es una palabra poderosa lo que hemos interpretado. Entonces, cada vez que yo me acerco a leer la Biblia, tengo que estar consciente de ese poder de la palabra de Dios. Vamos a aprender a interpretar esa palabra poderosa que va a obrar en nuestro corazón, va a obrar en nuestros oyentes. Como dice el pastor Adrián, hoy en los púlpitos se hacen masajes, pero no hay mensajes, ¿no? Mensajes donde se interpreta la palabra y se aplica la palabra, ¿no? Así que ese es el desafío, ¿no? ¿Alguien más? Ahí hay un mensaje. ¿Alguien quiere comentar más? Pastor, Adelante. lo que quería hacer un pequeño comentario. Me gustó mucho cuando usted empezó la enseñanza con lo minucioso de la palabra. Algo muy importante es, de verdad, muchos cristianos llevan ya de 20, 15, 18 años y no saben ni aún la tabla de la Biblia. ¿Y qué importancia es conocer
todo lo que es minucioso de las Sagradas Escrituras. Y otra palabra que me tomó es, ¿no?, de leer con conciencia, para tener esa parte importante, conciencia. Aleluya. Yo creo que en esta parte, pastor, tiene algo muy importante en Jeremías cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia es una ciencia profunda dentro de su extensión y su profundidad que tiene en el contexto. Pastor, muchas gracias, y en esa parte es un aliciente para poder empezado, ¿no?, conociendo verdaderamente de lo más minucioso las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nos falta, de repente, contribuir a la iglesia, ¿no? Por eso a veces hay mucho conformismo en esta parte y mediocridad. Estamos muy agradecidos a Dios por la plataforma y muchas gracias, Pastor César. Amén, pastor. Hay una pobreza en los púlpitos, pobreza de palabras. Así es, pastor. Yo creo que hay que desaprender para aprender nuevamente. Ajá. Como de verdad se merece la palabra. Sí. Aleluya. Amén, pastor. Gracias. Pastor Patricio, adelante. Hola, Dios le bendiga, Pastor César. Adelante, adelante, pastor, con toda libertad. Muchas gracias por la enseñanza y bueno, por esta plataforma que siempre están enviando links por Zoom para poder conectarse. Yo tenía una consulta con respecto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice de que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Cuando se refiere a eso, porque uno lo lee ahora y uno sabe de que es toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, pero hasta ese momento el apóstol Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento. ¿A qué palabra se dice cuando dice toda la palabra? Una vez más, pastor, no le entendí la parte final. Sí, el apóstol Pablo, ¿a qué se refería cuando decía de que toda la palabra es inspirada por Dios? Si él todavía no, el Antiguo Testamento todavía no estaba. El Antiguo sí ya estaba, ¿no? O sea, perdón, el Nuevo. El Nuevo no estaba completo. Sí. Exacto. Claro, pastor. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en el tiempo de Jesús, solamente tenía el Antiguo Testamento traducido al griego, lo que es la Septuaginta, eso ha sido la Biblia de ellos, ¿no? Y por eso cuando hablan en el Antiguo Testamento, la división incluso también era diferente a la nuestra ahora, era la ley, los profetas y los salmos, eso contenía los 39 libros. Cuando Pablo está hablando, por supuesto que está refiriéndose a esos libros, mas no todavía a todo el canon del Nuevo Testamento, pastor, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿sí? Y es muy importante, ¿ves?, que usted mire en el momento que está escribiendo Pablo, ¿a qué se está refiriendo cuando está hablando de eso? Pero si nosotros ignoramos el contexto histórico, nosotros podemos decir, no se está refiriendo a los 66. No, todavía, porque, como usted bien lo está diciendo, ¿no? Todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba, ¿no? Pero se está refiriendo a esos textos que ellos manejaban, pues, en ese tiempo, ¿no? Gracias, Pastor Patricio. Misionera Gloria, levantaste tu mano, luego te fuiste. Pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Que siga nomás. Bueno, pastor, buenas noches. Yo le doy gracias a Dios por su vida, porque usted es una persona que se preocupa, ¿no? Como Pablo le decía a Timoteo, si esto enseñares a los hermanos, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la ley, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Él, en todo momento, Dios nos está hablando que debemos ser nutridos con la palabra para enseñar. Yo doy gracias porque a veces en lo poquito que he podido ingresar a los estudios que usted no promueve a nivel de logos, pues he aprendido cositas y esto me ayuda bastante, pastor.
Muchas gracias. Sin la Misionera, palabra nosotros no podemos llegar a ningún corazón. Dios le bendiga. gracias, misionera. Soy la hermana Misionera emperatriz. Vicky, Emperatriz. Salvador, Soy la hermana Salvador. emperatriz, pastor. Gracias por estar con nosotros, gracias. Pastor Gracias a Jorge usted, Baños pastor. desde Salvador. Adelante, pastor. Yo le bendiga, hermano. Adelante, Bendiciones. pastor. Quizás solamente algún aporte, ¿verdad? Con respecto a lo que usted ha estado diciendo, ¿verdad? Tenemos que permitir que la palabra del Señor hable en nuestras vidas. Pero es bueno que cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y la interpretemos, veamos la Biblia como párrafos, como capítulos, así. No tomemos un texto aislado y de allí sacar alguna enseñanza, sino que tomemos toda la porción para que entendamos el trasfondo, el contexto literario, ¿verdad? Para poder entender la idea que está teniendo el autor en ese capítulo y de esa manera interpretar ese versículo que hemos tomado en en el contexto de todo el capítulo y todo el párrafo para poder dar, dar el verdadero mensaje que Dios quiere decir a través de su palabra. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga grandemente. Muy bien, yo agradezco la presencia de todos ustedes y como decía la misionera Solórzano, tenemos que nosotros volver a las escrituras, tenemos que volver, la iglesia tiene que volver a las escrituras y ese es nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, para finalizar, ahí en el chat tiene usted la ficha para inscribirse, tiene el número de WhatsApp del ministerio y tiene la página del Ministerio Cristiano Logos Perú donde va a estar la grabación. Entonces, usted necesita tener el libro para seguir con nuestra clase. Entonces necesitamos que usted, por favor, se inscriba, ¿no? Y ya estamos mencionándole que el libro usted lo va a encontrar el libro lo va a encontrar, ahí lo vamos a enviar el libro, ahí está ese libro, ese es el libro, de ese manual estamos estudiando. Entonces, ahí inscríbase, por favor, o si no, escriba al número de WhatsApp del ministerio. O la grabación también usted lo va a encontrar en el Facebook o en YouTube. Ahora, no están todos los estudiantes de Ecuador. Quiero mencionarles, si usted desea la certificación formal de este curso, usted va a entrar a una nueva plataforma que tenemos. Va a entrar a esa nueva plataforma y por eso necesitamos que usted se inscriba y usted nos mencione si va a ser un alumno libre que no necesita certificación y solamente nos va a acompañar, bienvenido, le agradecemos de todo corazón. Pero si usted quiere una certificación, usted tiene que inscribirse y usted tiene que hacer las tareas. Por ejemplo, ahora cuando usted reciba el PowerPoint, al final le vamos a mencionar que hay una tarea ya. Al final del PowerPoint, usted va a encontrar la tarea. Ahorita le hago ver la tarea, un ratito. A ver, la tarea ya está acá. Entonces, ajá, ahí está, mire, tarea para la casa, un cuestionario. ¿En qué sentido tiene poder la palabra? ¿Cómo le ayuda la palabra? Eso usted lo envía, ¿no? Entonces ya tiene su primera tarea. Al enviar esta tarea, entonces la misionera encargada de la plataforma le va a inscribir en la plataforma. Entonces, esto ha sido una clase de introducción. La próxima clase vamos a pasar un poquito más de tiempo. Esta es una clase de introducción y le damos gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Así que vamos a pedir ahora que el pastor Elías, por favor, prenda su micrófono y ore por este tiempo que hemos tenido.
Pastor Elías Salazar. Prenda su micrófono, por favor, y acompáñanos en la oración final. No, ¿no puede? Ya. Dios Adelante, bendiga a mi adelante, amado pastor César Mamani. Le adelante. saludo cordialmente de la República del Ecuador. Gracias por esta oportunidad que nos da a nosotros, en especial por tomarnos en cuenta, pero se está cumpliendo la palabra, mi amado pastor. Jehová de los ejércitos dice, mi pueblo Israel pereció por falta de conocimiento, dice. Y por cuanto tú olvidaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Dice. Mas Jesucristo, quien nació por el tiempo y para la gracia que estamos, para cuando se expandió el evangelio para nosotros, los griegos y los gentiles, él dijo, escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la salvación y la vida eterna, mi amado. Dios bendiga a cada uno de los ministros, a todos los que componen el cuerpo del lobo, a los ejecutivos, que el Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob sea bendiciendo a los grandes, ricos y poderosamente, dándoles sabiduría, entendimiento y discernimiento de palabra, mi amado. Está bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por este momento, que sea bendiciéndonos, guiándonos y dándole oportunidad al Espíritu Santo que redarguya en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que Él es el que ministra al hombre interior, a la mujer interior. Nosotros tenemos que darle lugar a Él, alimentar al ser espiritual que tenemos adentro, porque nuestro cuerpo se compone de dos seres, uno carnal y el espiritual. El carnal es el que a veces nos dejamos gobernar, como dice Pablo. Esta que duerme conmigo es la que es causa de muchos dolores. Alimentemos al espiritual. ¿Cómo lo alimentamos? Yo le suelo llamar el pavo, que es la palabra de Dios, la oración, las vigilias y los ayunos. Dios me lo bendiga, mi amado pastor, y siga adelante. Vamos a orar, como dijo usted, para darle gracias al Dios de los cielos. Amén. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Padre mío, Rey mío, Dios todopoderoso, pero es el mismo de ayer, hoy y siempre, Padre. Tú no has cambiado, tu palabra sigue siendo la misma. Tu palabra es la que nos redarguye, Padre amado, Señor Santo, Dios de Israel. Padre, pido que bendigas grande, rica y poderosamente, Padre, a tu amado siervo, al amado pastor César Mamani, Padre, que bendiga a cada uno de los que componen el logo, Padre mío, el cuerpo del logo, en el nombre de Jesucristo, mi Rey amado, y que seas tú mismo, Padre, tomando dominio y control de la vida de todos los que se van a añadir más, mi amado Rey, a todos aquellos, Padre mío, pastores, ministros, líderes, y como dijo él, esta oportunidad, esto viene de parte del Dios de los cielos, porque Él quiere que su pueblo esté preparado. Gracias te doy, Señor, por el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que murió en la cruz del Calvario, mi Rey. Que seas tú bendiciéndonos, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento y discernimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, te doy gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Pastor Francisco, llegaste, prende tu micrófono y salúdenos. Aleluya. Pastor Francisco. Dios le bendiga, bendiciones Amén. para todos. Saludes, saludes. Disculpe, tuve problemas con el móvil o internet, se iba, se venía, se iba y se venía. Entonces no pude apreciar toda la clase por aquello. No se preocupe, pastor, porque estamos aquí. Sí, pero le damos gracias a Dios por... Y coordinamos. Así que vamos Sí. ahora a dar oportunidad. Buenas noches, que el Señor los bendiga, hermanos. La verdad es que aquí en Venezuela es difícil conectarse, hermanos, es difícil. Se va el audio, pero lo poco que pude escuchar, verdaderamente el Señor lo usa grandemente, pastor. El Señor lo siga usando y lo siga bendiciendo. Y la próxima clase es el jueves a esta misma hora. Sí, todos los jueves a la misma hora. A la misma hora. Media hora antes estábamos para conversar, preguntar. Gracias. Gracias. Amén. Gubella Dios también. bendiga a todos.
José Luis de Venezuela, Nuriemis de Venezuela. ¿Eh? Adelante, Dios bendiga. por favor, hablen, Dios conversen. bendiga, mi amada pastora. Buenas noches. Gracias, pastor. Gracias. Dios bendiga. Bendiciones. Días. Amén. Buenas noches, bendiciones. Le bendiga. Pastores, gracias. Salúdense, bendiga, Daniela, grande, saluda, prende tu poderosamente. micrófono. Sí, es una mezcolanza. Los compañeros, ahí está Gubey, ¿ya ve? Wow, estás. Aide, gracias. Saludos para Aide. todos. Pastor César, Dios le bendiga a Gracias. todos, hermanos. Elmer, Dios me lo bendiga Miguel, grande, rica y Dora. poderosamente. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Dios me los Bendiciones a bendiga. todos. Dios es Gracias. bueno. Pilar Millones, Así es, bendiciones. pastor. Buenas bendiciones. Dios es bueno. Siempre habla a su pueblo. Gracias, pastor. Gracias, gracias. Artidoro desde Rioja, bendiciones. Pastor César, Pastor buenas Santa noches. Cruz. Germancito, Dios te bendiga. Pastor, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones. No lo llamo mañana. Pastor César, bendiciones desde Rioja, Perú. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Si no saludan, se va a cerrar el arca de Noé. Dios bendiga, mi amado pastor César. Tenga buenas noches. Pastor Elías. Bendiciones, Hola, pastor pastor, Dios le César. ¿Cómo bendiga. vas a hacer el arca de Noé? El próximo jueves. Ay, pastor. No voy a dejar por fuera en esta arca. Muchas gracias, pastor.